Muy bien, y hoy ha sido realmente una jornada de marchas en todo el país. Organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para pedir por el trabajo genuino. Con cortes y marchas en Buenos Aires, en Córdoba. Vamos a hablar con María del Carmen Díaz, del Polo Obrero de Buenos Aires, y también con Emanuel Berardo, del Polo Obrero de Córdoba, para contextualizar la situación de esta jornada de marchas en la Argentina hoy. Bienvenidos, María del Carmen, Emanuel. Un gusto saludarlos y plantear este tema. Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenido, Berardo. ¿Nos escucha? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué balance hacen de esta jornada de manifestaciones y de piquetes a lo largo de todo el país, Berardo? Bueno, el día de hoy fue una jornada muy importante que reflejó la situación grave que se está atravesando el conjunto de la población trabajadora y particularmente un sector más vulnerable, el sector de los compañeros y compañeras desocupados, porque no ha habido, luego de que bajaron los contagios y que se pudiera salir un poco más, no ha habido una reactivación económica que permita acceder al trabajo genuino. Cuando comenzó esta pandemia, que ya lleva más de 1 año y medio, se perdieron muchos puestos de trabajo precarizado, la changa, la venta ambulante, el trabajo en casas particulares o el cuidado de niños, y ese tipo de trabajo, el negro, precarizado, no se ha recuperado, y en ese marco lo que las organizaciones estábamos reclamando el día de hoy es la necesidad de generar puestos de trabajo genuinos. Y nosotros desde el Polo Obrero, por ejemplo, planteamos una salida en esta situación y le decimos que es necesario un plan de obras populares que genuino y de soluciones habitacionales, porque la construcción de vivienda tiene mano de obra intensa. Bueno, bien. El conjunto de los trabajadores que están ocupados y que están... Muy bien, la vamos a sumar también a esta charla a María del Carmen Díaz, representante del Polo Obrero desde Buenos Aires. La saludamos. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Sí, está bueno, bien. Marco de reivindicaciones, María del Carmen, ¿no? La jornada de hoy. Sí, hoy fue una gran lucha, más de 8.000 compañeros en lucha, obviamente. Bueno, ahí claramente se ve la necesidad que tiene la gente de salir a luchar, ¿no? Bien, se ven los carteles, ajuste, trabajo genuino. ¿Qué es lo que pidieron, María del Carmen, allí en Buenos Aires? Nosotros siempre vamos con la consigna de un trabajo genuino y bueno, y obviamente pedimos un salario, más que se abran más comedores en los barrios populares, el aumento de alimentos que se dan, porque la asistencia hoy por hoy es muy poca, no se está asistiendo a la gente, y bueno, realmente esto pasa no solamente estos años, sino que esta pandemia trajo para viralizar la necesidad que tiene en realidad el pueblo, ¿no? La gente. Bueno, nosotros en realidad no es que todos son vagos y piqueteros como siempre nos tildan por ahí, nosotros somos trabajadores, yo soy trabajadora, trabajo de casas particulares y bueno, obviamente por esta pandemia he perdido horas, yo tenía mis semanas, mis horas completas y bueno, y así como yo, muchísimas compañeras se han sumado a las organizaciones porque dado que el sueldo es bajísimo, miserable y más del sector donde estoy yo, de que es trabajadora de casas particulares, el sueldo es miserable y por ende de todo el sector trabajador y por eso se suman las clases trabajadoras también a las organizaciones porque obviamente quieren una asistencia aunque sea un bolsón de mercadería para llevar a su casa para poder asistir a un comedor y muchos comedores están saturados, no hay comedores, están en lista de espera, el gobierno no abre comedores y bueno, nos vemos la obligación de la necesidad de salir a la calle porque esto es lo que está pasando en realidad en toda la Argentina. A pedir trabajo genuino y digno. María, ¿cuál es su situación concretamente para poder reflejar, bueno, lo que se está viviendo hoy en nuestro país? ¿Cuántas horas trabaja y cómo se hace para llegar a fin de mes, para cubrir las necesidades básicas, María? Mira,
Yo te digo que seguro que la clase trabajadora, así como yo, no llegamos al mes y lamentablemente terminamos comiendo una sola comida y muchas veces priorizamos a nuestros niños que nosotros mismos, entonces nos pasamos tomando mate para poder apalear un poco que la comida alcance para los niños, ¿no? Y esto realmente pasa en todos los hogares argentinos hoy por hoy, y creo que los gobiernos, no solamente este gobierno, los anteriores y los otros anteriores, que vienen dejando cada vez más pobreza en el camino. No es que ellos solucionan la pobreza, vienen dejando pobreza y tras pobreza, y así estamos. Emanuel, no sé si lo tenemos, el Polo Obrero de Córdoba. No, bueno. Bien, Emanuel, consultarles también este tema y preguntarles por ahí a los dos, esta cuestión de voluntad política. ¿Ustedes no notan que hay voluntad política para escuchar los reclamos que ustedes manifestaron específicamente en el caso tuyo, Emanuel, en Córdoba? Sí, mira, lo que nosotros vemos que hubo un cambio de ministro, pero evidentemente no hay un cambio en la política que vienen desarrollando desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que es una política de ajuste que no da respuesta al conjunto de los trabajadores. En ese marco, bueno, se me cortó, por ahí repito algo que haya dicho la compañera. Adelante. Pero en ese marco cambiaron de ministro y los compañeros y compañeras que en todo el país, no solamente del Polo Obrero, sino de otras organizaciones, han desarrollado tareas y contraprestaciones del programa Potenciar Trabajo, todavía no cobraron y ya llevamos más de un mes y medio de que los compañeros están desarrollando tareas. Esto marca que no hay una política de dar solución a los trabajadores, porque no es un cambio de gobierno, que se fue un gobierno y dejó un tendal y que viene un nuevo gobierno y se tiene que hacer cargo de cosas que no le dejaron. Bueno, cambiaron un ministro, la línea sigue siendo la misma y en ese marco los reclamos del conjunto de los trabajadores se van a profundizar, porque el problema es que el conjunto de la población, 50% de la población está bajo la línea de la pobreza. Aún trabajando, sos pobre, porque el promedio salarial está, en Córdoba, por ejemplo, los 30.000 pesos, cuando la línea de la pobreza está en los 65. Bueno, en ese marco entendemos que no hay ningún tipo de solución por parte del gobierno, que siguen destinando los recursos públicos al pago al FMI, por ejemplo, y no a generar soluciones para el conjunto de los trabajadores, y que las soluciones tienen que ser trabajo genuino con salario de convenio y un salario mínimo por encima de la línea de la pobreza. Claro, la denominada economía popular en crisis. Juan Zabaleta asume en un contexto muy conflictivo con la intención de alivianar los reclamos y las crisis sociales, pero parece que poco alcanza, nos decía recién María del Carmen, respecto a la realidad genuina, diaria, local suya, María del Carmen. Hay muchos compañeros en la misma situación, ¿no? Sí, muchísimos compañeros, y nosotros en el Polo Obrero realmente no es que tenemos gente desocupada, tenemos mujeres que son trabajadoras, y obviamente tenemos las enfermeras que ganan un sueldo miserable y hoy por hoy también se suman al Polo Obrero. Hay muchísima gente, muchísimos trabajadores que claramente vemos el salario nuestro que está muy bajo, y cómo se desvaloriza el sueldo de todos los trabajadores, ¿no? Porque obviamente la inflación pulverizó todos los salarios, entonces los salarios nuestros están dolarizados, pero realmente estamos ganando monedas y chaucha, como quien dice, y entonces nos vemos la necesidad de salir a luchar, y esto no es que seamos nosotros digamos, bueno, porque nosotros tenemos capricho de salir a cortar la calle, no, se sale a cortar la calle por la misma necesidad de trabajo genuino, de un salario digno, si bien estamos trabajando, pero el salario es miserable y realmente no abastece el trabajador al mes. Imagínate vos una familia tipo que tiene que pagar un alquiler y gana 30.000 pesos, no le alcanza para vivir, y eso es claramente lo que está pasando en todo el sector trabajador. Y obviamente acá hay muchísimas compañeras que son profesionales, son enfermeras, son mamás solteras, y se ven la obligación de salir a organizarse, de salir a buscar un plato de comida en
un comedor o de pedir una ayuda, una asistencia, un bolsoncito de mercadería. Sabemos que no ayuda, pero por lo menos para unos días tiene para comer. Y todas esas situaciones pasan en el país y creo que claramente lo vemos todos. Y bueno, el que critica y no lo ve es porque realmente no está viviendo en la Argentina. Y acá en la Argentina no hay clase media. Sos pobre o sos rico, una de las dos. Clase media ya no existe. ¿Cómo van a continuar con este reclamo? Mira, el día de hoy desarrollamos una jornada de lucha. Sí. Mañana nos juntaremos la dirección de nuestra organización. Seguramente en la semana habrá reuniones con las direcciones del resto de las organizaciones para ver cómo continúa el plan de lucha. Porque acá, como decía la compañera que desarrollaba el problema del salario, también hay que tener en cuenta que hay más de 4 millones de argentinos bajo la línea de la indigencia. Y cuando uno por ahí dice la línea de la indigencia o dice 4 millones, quedan medio palabras y números vacíos, pero 4 millones de personas no pueden comer. La indigencia es que una familia, una persona no llega a alimentarse como necesita. Y esto es muy grave, y más en un país donde se generan alimentos para 450 millones de personas, somos 46 millones de habitantes y hay hambre. Entonces, en ese marco, el Polo Obrero va a seguir desarrollando el reclamo por trabajo genuino y contra el hambre, porque esta situación no se aguanta más y es inaceptable. Totalmente. En un país productor de alimentos que haya hambre. Totalmente. Agradecerles el tiempo. Muchas gracias a los dos. María del Carmen. Muchas gracias a ustedes. Y Bernardo, un abrazo. Saludos. Hasta pronto.